Hemos venido conversando a través del programa sobre el tema de la migración en Estados Unidos y de los problemas que hay con todo esto y con la falta de reforma migratoria en particular. Y un elemento que decíamos que íbamos a tratar en este bloque, Reinaldo, es el hecho de una disyuntiva, llamémosle así, que hay en Estados Unidos y El Salvador. Por un lado, en El Salvador hay falta de empleo, en Estados Unidos hay necesidad de trabajadores, pero no hay una forma a través de la cual se pueda llevar legalmente a estos salvadoreños a Estados Unidos y por lo tanto, como hay empleo, emigran. Esa es una cosa. El otro elemento es que hay una violencia fuerte en El Salvador que viene generada por maras. Y estas maras fueron generadas en Estados Unidos y con la deportación se genera este fenómeno en El Salvador que crece y que después entonces, en la medida que esto se desborda, como se ha desbordado en los últimos años, entonces estos niños salen huyendo de El Salvador hacia Estados Unidos, por un lado para reunificarse con familias, por el otro lado para huir también de la violencia. Entonces, como que unos factores en Estados Unidos motivan eso aquí en El Salvador y viceversa, ¿verdad? Pero Estados Unidos después no asume su responsabilidad tampoco en todo esto y hay como una doble moral, ¿verdad? Correcto, sí. Estados Unidos siempre ha estado necesitado de mano de obra. Muchos sabemos que ellos no quieren hacer el trabajo, ¿verdad?, que están haciendo ahora los latinos. Ya no quieren asolearse, ya no quieren salir al campo a cortar, nada, o sea, ellos ya no quieren hacer ese trabajo de estar en las calles, reparando calles. Siempre vas a ver o la raza morena o latinos. Siempre en los trabajos delicados, como dicen, el trabajo sucio lo hace siempre el latino. Entonces, la construcción, ¿verdad? La construcción, en el área de la construcción hay mucho y nosotros tenemos muy buena mano de obra calificada. Porque, bueno, aquí en El Salvador ya es difícil encontrar un sastre, un carpintero, un albañil, un electricista. La mayoría de gente que tenía esa profesión logró migrar a Estados Unidos. Más cuando fue a la inundación. Katrina. Ajá, el Katrina, que mucha gente emigró para allá. Entonces, existe esa doble moral en decir, bueno, yo necesito mano de obra, que vengan a hacer el trabajo y nosotros necesitamos el trabajo también. Entonces, lo que pasa es que los corredores legales para agilizar este tipo de personas migrando, trabajadores migrantes, no es un canal adecuado o propicio para que esta migración se dé ordenadamente. Es por eso que muchos contratantes tienen que, ni modo, topar con la contratación inmoral de migrantes ilegales, primero porque a ellos les sale mucho más barato la mano de obra. Los hacen trabajar el doble y les pagan la mitad. Entonces, y así ha pasado, hemos conocido casos de granjas donde han tenido lugares, albergues para estos migrantes, donde ahí duermen, ahí están y no los dejan salir de ahí, los sacan a cortar, los vuelven a entrar y ha habido también abuso por parte de algunos patronos con relación a la migración indocumentada. Ese es por un lado, y por el otro lado, el problema de las maras, que es un fenómeno bastante complicado de entenderlo, porque al principio, cuando hubo la inmigración hacia los Estados Unidos, el latino era abusado por otras razas. Entonces, en defensa de ver el abuso que había de otras razas hacia los latinos, y se crearon los cholos primero, que eran los mexicanos nacidos en Estados Unidos de padres mexicanos, que comenzaron a hacer sus pandillas o sus grupos para defenderse de otros grupos. Bueno, nacieron estos mareros o la MS en los Estados Unidos, donde estos salvadoreños se agruparon y también tuvieron que formar esta situación para poderse defender de los demás. Entonces, siempre nosotros hemos creído que esto se ha dado por el abandono o por la falta de autoridad de padres sobre los menores. Muchos padres que emigraron a los Estados Unidos dejaron sus hijos en manos de sus papás, de sus abuelitos, que no tenían la autoridad moral como para poderlos frenar o para poderlos vigilar, que no se involucraran con grupos no aceptados dentro de su comunidad, y el abandono de estos padres por buscar el alimento, por buscar el bienestar de esta criatura que dejaban en El Salvador, por mandarle dinero para salir adelante con los gastos o con el costo de la vida en el país,
sufrieron esa consecuencia del abandono. Y ahora tenemos personas que para ellos es más familia, su amigo en la calle, que lo va a defender más que en casa. Entonces, y este fenómeno ha venido complicándose, se salió de las manos, no hay control ahora sobre eso. Y ahorita, como decimos, estamos sufriendo las consecuencias de estas decisiones que tomamos en algún tiempo de abandonar a nuestra familia y el migrar por tratar de buscar un mundo mejor o bienestar para ellos. Ahora, ¿qué debería hacer Estados Unidos? Porque si le conviene que emigre gente legalmente, ¿verdad? Y salvadoreño es un buen trabajador y además tiene ya una relación familiar allá, se necesita la reunificación familiar también, que es un valor apetecido pues en Estados Unidos, el hecho de la familia y todo. Entonces, ¿no debería de buscarse alguna forma preferencial con salvadoreños, por ejemplo, como el TPS, que en algún momento, pues, a pesar de ser temporal, pues generó ese tipo de tratamiento preferencial? Estados Unidos sabe que no, o sea, necesita esta mano de obra, la necesita, eso está claro, pero también los gobiernos locales no proponen nada. No se reúnen, no existe, por ejemplo, un Consejo Nacional de Migración donde tú puedas integrarlo a través de la empresa privada, las universidades, las iglesias, formar un equipo donde podamos definir políticas o estrategias para presentarle a los Estados Unidos. Mire, necesitamos esto, pero el gobierno no está haciendo nada por eso. Y regionalmente sería interesante presentar un proyecto para la región, pero no tenemos ningún presidente de Centroamérica que pueda liderar un grupo y decir, mire, hagamos esto, reunámonos y presentemos un proyecto, ser acompañados tal vez por nuestro hermano mayor que es México y formar un proyecto de región incluyendo a México. Pero como no tenemos ninguna propuesta, no tenemos ningún equipo trabajando sobre esto, difícilmente nosotros vamos a poder influir en alguna decisión. En los senadores hay mucho carisma, mucho cariño de muchos senadores para la comunidad. Eso lo hemos logrado detectar nosotros. Hay mucha gente que reconoce y acepta el trabajo nuestro y la necesidad de tenernos con ellos. Pero no hay propuestas concretas. Bueno, ni ellos mismos, las propuestas que presentaron en el borrador de reforma migratoria, ni siquiera la Cámara de Representantes lo aprobó, ni lo quiso discutir porque no estaban de acuerdo con muchas cosas que se plasmaron en eso. Entonces yo creo que también estos gobiernos regionales tienen que presentar proyectos y propuestas a Estados Unidos, de los cuales hasta ahora no hemos visto ninguno. Oscar, ¿cuál es tu opinión sobre todos estos temas que hemos abordado? Bueno, la verdad es que sí, coincido mucho con Reinaldo en el tema que hay una necesidad de mano de obra en diversos sectores, o sea, no en todos los niveles de la sociedad estadounidense, pero en donde nosotros podríamos caer. Por ejemplo, hay estados con vocación agrícola, especialmente en el medio oeste de Estados Unidos, donde, bueno, ¿qué ocurrió en Alabama hace unos años? Se aprobó una ley anti-inmigrante en el estado que penalizaba pues solo el hecho de ser indocumentado, prohibía que se dieran servicios públicos a los indocumentados, hacía difícil la vida para rentar una propiedad. ¿Qué es lo que pasó? Lo normal es que toda esta gente que estaba indocumentada, o principalmente gente de origen latino, se fue, emigró internamente en Estados Unidos a otros estados. ¿Qué ocurrió? A los 2-3 meses estaban protestando los granjeros, productores de verduras y otro tipo de productos agrícolas en el estado. ¿Por qué? Porque no había mano de obra, se perdieron cosechas. Entonces, este tipo de oportunidades se podrían aprovechar como hace Canadá, por ejemplo, que tiene programas específicos y es muy conocido un programa que se dio hace unos 10 años y todavía en los años recientes hubo otras réplicas de ese programa, que era una empresa de carnes, procesaban carne de cerdo en una región de Canadá, y ante la falta de mano de obra se hizo un convenio de forma directa con el Ministerio de Trabajo y la Cancillería para someter a concurso X cantidad de plazas que había. Y había gente capacitada para hacerlo. Se llenaron estas plazas, X cantidad, 200 salvadoreños en un primer grupo se fueron a Canadá
y muchos de ellos, conocemos los casos, esta gente eventualmente se quedó en Canadá. Y no se quedó de forma indocumentada, porque a diferencia de Estados Unidos, Canadá es un país bastante ordenado en su migración, donde ser indocumentado es muy difícil porque no se puede trabajar, no se puede obtener beneficios públicos, pero sí existe ese programa. Entonces, creo yo que es muy valiosa la idea de Reinaldo de que se pueda aprovechar rubros. Por ejemplo, en los filipinos tienen una experiencia bastante exitosa en exportar hacia Estados Unidos enfermeras, enfermeros, porque es un rubro donde la cantidad de gente disponible en Estados Unidos para el cuidado de ancianos, cuidado de niños, cuidado o en hospitales, no es suficiente. Entonces hay que llevar gente de Filipinas. Y ellos, hablaba hace poco con alguien de Taiwán, que los filipinos no solo han exportado enfermeros o enfermeras a Estados Unidos, sino que casi por toda la región vecina de Asia, en Taiwán mismo, en Japón, en China hay gente filipina trabajando. Entonces se identifican las oportunidades y se aprovechan, porque el mercado existe. En Estados Unidos existe la necesidad de mano de obra y mucha de nuestra gente que se va puede suplir esas cuotas si hubieran esas visas disponibles, ¿verdad? Porque el programa de visas temporales agrícolas creo yo que se quedó bastante corto y el que más lo aprovechó fue México. Así es que hay todo un abanico de oportunidades que se pueden aprovechar si se dan los pasos en la dirección correcta. Pero eso le corresponde, como decía un poco también Reinaldo, al gobierno de El Salvador, ¿verdad? O sea, y de la región norte, llamémosle así, del Triángulo Norte y México, porque al final si no hacemos algo de parte nuestra, entonces tampoco Estados Unidos siente esa presión para avanzar en la reforma migratoria o en buscar otras alternativas, pues. Exactamente, yo creo que hay que ir y buscar esas oportunidades. Por ejemplo, decir, mire, los consulados podrían hacer ese trabajo ya no con un perfil ya solo de atención consular, que es necesario obviamente, pero también gente que pueda ir a identificar oportunidades dentro de esos estados y decir, mire, en este estado hay una necesidad de mano de obra en este rubro. Se identifica, se hace un proyecto y se lleva. Hay que identificarlo. Yo creo que el gobierno nuestro, en este caso, tendría que ir más allá de no solo extender pasaportes, ¿verdad? Que por ejemplo es un rubro que está teniendo bastantes problemas, pero la necesidad de identificar estas oportunidades, creo yo que hay que abordarlo. Yo creo que tú mencionabas un tema bien interesante y es el de los filipinos. En Hong Kong, por ejemplo, los domingos es una cantidad de mujeres filipinas que se sientan abajo de la torre de HSBC y de todas esas zonas y en las aceras y pasan jugando y llamando por teléfono a sus familiares y todo, porque son miles de personas que han llegado a trabajar legalmente a Hong Kong, ¿verdad? Tal vez podríamos aprender de la experiencia de países como Filipinas, que han exportado personas, como tú decías, a toda Asia y al mismo Estados Unidos, pues. Exactamente, yo creo que esa debería ser la función del Viceministerio para Salvadoreños en el Exterior, identificar a través de nuestras representaciones diplomáticas y consulares, que las tenemos en Asia. Entendemos que hay cónsul honoraria en Filipinas. Esta persona podría identificar este tipo de oportunidades, cómo esta experiencia exitosa se puede replicar, ¿verdad? A lo mejor aquí he visto yo muchas escuelas de enfermería privadas que están preparando jóvenes. Aquí muy cerca de este estudio hay un par de escuelas que se dedican a preparar jóvenes en enfermería. ¿Por qué no identificar los países? No necesariamente Estados Unidos, podría ser Europa, podría ser Asia. Tenemos muy buena relación con Taiwán, tenemos muy buena relación con Japón. Identificar otras oportunidades para que el sistema educativo nuestro también pueda orientarse a no seguir enfocándose en las mismas profesiones que a lo mejor ya acá están saturadas. Yo creo que muchos países están teniendo déficit de profesionales porque envejece la población, porque por diversas razones, pero hay una oportunidad. Hablaba hace un tiempo con un colega periodista chileno que se radicó durante muchos años en Alemania y me dice, en Alemania hay muchas oportunidades para profesionales.
pero ¿qué hay que hacer? Aparte de ser profesional en un área específica, tienes que hablar el idioma. Hablar alemán pues no es tan fácil, pero ¿quiénes estaban aprovechando esas oportunidades? Me dijo, los españoles. Muchos españoles, por las dificultades que estaban teniendo ellos en su país, aprovecharon ese nicho que había en Alemania, pues que es como sabemos, la primera economía europea. Bueno, pues muchas gracias a los dos. La verdad que yo creo que queda bastante claro de que hay un problema en Estados Unidos para los salvadoreños que están ilegales, que hay un problema para toda esta migración también que sigue habiendo todo el tiempo, y los niños en particular que van solos, que no es que de irse y como mamá con unos hijos y entonces van a poder pasar y ya de esa manera van a poder resolver sus problemas también. Yo creo que tenemos que ser más creativos como país, dejar de ver la migración como un problema. No es que querramos que todo el mundo se vaya, pero si al final de cuentas la gente se va porque no hay oportunidades suficientes en el país, pues hagámoslo más sencillo. Hagámoslo que la gente pueda ir y venir, que pueda tener una residencia legal en Estados Unidos, en cualquier otro lugar del mundo, como lo que tú mencionabas. Entonces, yo creo que tenemos que ser mucho más agresivos, tenemos que tener una política más clara y ser, al final de cuentas, propositivos para poder empujar esas cosas, resolver los problemas de los salvadoreños que ya están afuera, como de los que puedan salir. Así que muchas gracias a los dos. Y a ustedes muchísimas gracias también por habernos sintonizado y nos veremos el próximo domingo, si el Señor así lo permite. Muy buenas noches.